Muy bienvenidos a un nuevo encuentro, un encuentro donde la finalidad es compartir un momento de meditación. Y qué mejor que meditar en la palabra de Dios, la palabra de nuestro Creador. Aquel que nos hizo, aquel que nos conoce y aquel que sabe qué necesidades tenemos antes que se abra nuestra boca. Bienvenida, Alicia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, espero que se encuentren bien y que la palabra que hoy vamos a estudiar sea de bendición, como siempre digo, para nuestras vidas. Y por sobre todo, que Dios, solamente Dios, nos puede ayudar en ponerla en práctica. ¿Sí? Exacto. Y bueno, qué palabra hoy, ¿no? Tenemos que hablar de templanza. Templanza. Yo sé que todos los que nos escuchan tienen templanza, son muy mansos. Estuvimos viendo en el último encuentro lo que tenía que ver con mansedumbre y dijimos que hoy vamos a hablar de templanza en nuestro próximo encuentro. Bueno, nos volvemos a encontrar y nos toca hablar de templanza. Es la novena virtud del fruto del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios cada vez que habla, cada vez que nosotros la meditamos, cada vez que la estudiamos, realmente provoca algo muy profundo en nuestro corazón. Y es aprender cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y cuando hablamos de templanza, lo primero que a uno se le ocurre es tener dominio propio, ¿no? Ser alguien con un carácter realmente que sea dominado ante cualquier tipo de circunstancia. Y cómo hablar de templanza, no solamente en el tiempo que nos toca vivir, sino siempre. Siempre hubo momentos de dificultad, momentos difíciles, momentos donde la humanidad parece que no tiene un rumbo fijo y verdaderamente es así porque la humanidad cada día se aleja más de la voluntad de Dios. Y es por eso que no hay rumbo fijo. Vamos a ver cuál es la definición entonces, Alicia, de templanza, ¿no? Perdón, me gustaría empezar orando. Vamos a orar. ¿Cómo te olvidaste, Alejandro, de decir que, claro, lo que pasa es que oramos antes, después, en todo tiempo. Entonces, cuando estamos Pero en ahora vivo, vamos a orar juntos. claro, uno a veces sigue de largo porque ya venimos orados y bueno, yo te quiero preguntar, ¿es tu hábito poder orar todos los días, a cada instante, por todas las cosas? Bueno, esto es lo lindo de poder compartir estos momentos, ¿no? Por eso lo vamos a hacer juntos ahora, como bien mencionaba Alicia, ya que aprovechando este medio, vamos a orar en el nombre de Jesús, porque Él dice que conoce todas las cosas que nosotros tenemos necesidad antes que nuestra boca se abra. Pero a Él le gusta que oremos y que hablemos con Él. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque un día más nos ponemos de acuerdo para estudiar tu palabra, nos podemos reunir y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable sobre el tema de hoy, que es la templanza. Padre, te pedimos templanza y te pedimos ayuda para poder ponerla por obra y en práctica todos los días. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos los oyentes, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de tu presencia para abrir nuestro entendimiento, que abras tú nuestro entendimiento y toda carga, toda dificultad, toda preocupación en esta hora la dejamos a los pies de tu cruz para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, tenemos que decir que templanza es esa cualidad humana que nos ayuda a hacer todas las cosas con moderación, ese tener dominio propio, el control de uno mismo, ¿sí? Y qué difícil, ¿no? Yo sé que a todos nos pasa que perdemos el control muchas veces. Bueno, a ustedes a lo mejor no. Yo sé que me están diciendo que sí. Sí, muchas veces perdemos el control. Ninguno se escapa porque bueno, mientras estamos en la carne, mientras estamos en este cuerpo, tenemos un montón de luchas y podemos decir, hay una frase que me gustó mucho de Charles Spurgeon que dice que cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, la evidencia de que está en nuestro corazón no es que no tengamos malos deseos o que no tengamos luchas, sino por el contrario, las vamos a seguir teniendo, pero que ahora con el Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu de Dios estamos en guerra contra todos esos malos deseos y contra todas nuestras malas actitudes. Y queremos cada vez que profundizamos
saber más de su voluntad para ponerlo en práctica, porque si no la vivimos, Alicia, no tiene sentido todo estudio que podamos hacer. No alcanza con conocerlo mentalmente, sino que hay que atesorarlo en nuestro corazón, lo dice la misma palabra de Dios, y ponerlo por obra. Ponerlo por obra. Por eso el control propio, en primer lugar, tiene que estar en nuestros pensamientos. ¿Y por qué me río? Porque realmente nuestros pensamientos muchas veces se disparan para todos lados, ¿sí? Y es tan difícil controlar los pensamientos ante circunstancias difíciles, ante los problemas que puedan acontecer y también ante las soluciones que debemos ser canales de bendición, que debemos darle a otros que necesitan una sugerencia, un consejo, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. ¿Cuánta gente desanimada hay en estos tiempos? ¿Cuánta gente nos llama? ¿Con cuánta gente hablamos? Y todas dicen lo mismo. Cuando le preguntamos ¿cómo estás? Y bien, acá estoy tirando, y estamos hablando de mucha gente que nos cruzamos en el camino del trabajo, en el empleo, en el estudio y también en la iglesia. Hay mucha gente que teniendo aún y conociendo lo que Dios hizo por nosotros, que ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos hoy está en nosotros, nos dice con displicencia, y ahí estoy, más o menos, ahí estoy, tirando, ahí estoy en la lucha. ¿Está mal? No, está bien que tengan problemas y dificultades. De hecho, todos lo tenemos, pero tenemos una esperanza que dice la palabra de Dios que Él nos va a librar de todas las circunstancias que vienen en contra de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo emplea el término en relación con el obrar del Espíritu Santo de Dios. Así que el control de las pasiones, ¿cuántas veces nosotros somos pasionarios, somos apasionados y nos dejamos llevar por nuestras pasiones y muchas veces la pasión nubla la razón? Escuchen esto, la pasión nubla la razón y si no hacemos las cosas racionalmente, ¿cómo las hacemos? Irracionalmente, nos movemos y nos motivamos a través de pasiones y la pasión no siempre es buena. Yo diría que la mayoría de las veces es mala. Simplemente la pasión y el amor y el fervor por estar cerca de Jesús es lo único que nos anima, que nos da fortaleza y que nos guía a esa vida de templanza como estamos viendo ahora. Bueno, realmente para poder tener esto, como siempre hablamos, esta virtud del fruto del Espíritu Santo, tenemos que estar en común unión. Tenemos que buscar la comunión con el Espíritu de Dios. Y esto no es un ratito, una vez por semana, en la reunión de oración, una vez por semana y en la reunión, en la reunión hogareña que muchas veces se hacen ahora cuando están tan limitadas las reuniones en los templos. Bueno, y este es el tiempo especial donde Dios nos llama a poder tener esa comunión íntima. Hay una experiencia hermosa que nuestra hija tuvo, fíjense ustedes, a una peluquería a hacerse algo en el cabello y se encontró con que todos los que estaban en la peluquería eran hombres y mujeres jóvenes que conocían el mensaje de Dios. ¿Y saben lo que le decían a mi hija? Y ella nos transmitía a nosotros. Dice, ahora que no estamos yendo tanto porque están las reuniones limitadas, porque hay tanto control y demás, tengo más comunión con Dios que antes. ¿Por qué? ¿Y por qué sucede esto? Porque normalmente todos aquellos que asisten a la iglesia se hacen pastor dependiente, iglesia dependiente, templo dependiente. Nosotros somos la iglesia de Cristo y aprendieron a tener comunión íntima en la intimidad, estando a solas con Dios. Y esto es lo que nos pide Dios. Para conocer a Dios tenemos que estar en intimidad con Él. Y muchas veces le dejamos esa carga a otro, al que nos pastorea, al líder o aquel que está encargado de una obra. Entonces, este es el tiempo especial que Dios ha marcado durante todo un año para que volvamos a las raíces, para que volvamos a lo que la iglesia primitiva hacía, tener todas las cosas en común, pero en común con Dios. Amén.
No, quería agregar algo sobre el tema de la templanza, que a veces cuando uno está estudiando esto, sobre todo en el fruto del Espíritu, parece que son imposibles, que no podemos lograr. Porque a quien no le gustaría, como venimos diciendo, tener mucha fe, tener mucho amor, tener mucha mansedumbre, y hoy que estamos hablando de la templanza, tener templanza, que significa dominio propio, saber controlarnos, pero es fácil controlarnos cuando todo va bien en la casa, estamos todos unidos, todos contentos. Hay que saber controlarse y poder aplicar esto en los momentos de presión. Cuando tenemos presión, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? ¿Tenemos control? ¿Tenemos dominio propio? Y a veces uno estudia esto y dice, bueno, es muy fácil estudiarlo, pero es muy difícil aplicarlo. Pero solamente rindiéndose, como lo venimos escuchando, a cada momento. Ya no es todos los días por la mañana nada más. Es a cada momento. A cada momento tenemos que ir delante de Dios. No podemos estar con los ojos cerrados todo el día porque tenemos que estar caminando en la calle haciendo las cosas, pero a cada momento nuestro corazón dependiendo de Dios para que Dios en nosotros nos ayude a, en este caso de lo que estamos hablando hoy, a tener templanza, a poder tener dominio propio, a poder dominarnos en cada situación. ¿Sí? Exacto, Alicia. Bueno, y la templanza tiene que ver justamente con esto que estaba comentando Alicia recién, ¿no? Es tener la capacidad de resistir estando bajo presión. ¿Y cuántas presiones tenemos hoy en día? ¿Sí? Inconscientemente hay una alteración en nuestro ser, en nuestro sistema nervioso, que tiene que ver con todo un encierro, con todo un uso de algo que no estábamos acostumbrados, que lo veíamos en otros países que lo tenían, un barbijo, un tapaboca. Y por supuesto también el hecho de tener coartada la libertad para poder reunirse en la familia, en una reunión evangelística, en la iglesia, en el templo. Pero bueno, vuelvo a repetir, esta capacidad es dada únicamente por el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios nos ayuda a soportar las pruebas, a soportar las tentaciones y las diferencias, vicisitudes que suceden en nuestro caminar diario como hijos de Dios. Acuérdense, nosotros debemos y hemos sido salvados de la muerte a través del sacrificio de Cristo para ser transformados en hijos de Dios. ¿Sí? Y un hijo de Dios debe vivir con su papá constantemente, todo el día y toda la noche, y cada necesidad, cada alegría, cada llanto, cada problema, cada tristeza, tenemos que compartirla con nuestro papá, porque Él tiene el bálsamo perfecto a través del Consolador, del Espíritu Santo de Dios. Y cuando vamos nuevamente a la etimología de la palabra que viene del latín, está hablando de moderación, de mesura, de ser considerados, de ser prudentes. Bueno, ¿cuántas veces la imprudencia dominó nuestro ser a través de esa pasión que muchas veces decimos, de esas reacciones que son impensadas, que si la pensamos dos veces no las hacemos y no decimos cosas que a lo mejor pueden y lastiman, evidentemente en la práctica, a otros? ¿Cuál es la meditación de todas estas virtudes del fruto del Espíritu Santo? Que tenemos que depender de Él, porque si no dependemos de Él, va a ser difícil y casi imposible que podamos llegar a lograrlo. Pero la podemos lograr, sí, porque la palabra de Dios nos dice que es para todos aquellos que creemos. Y si creemos, tenemos que poner en marcha la fe. Y muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué yo sigo teniendo estas luchas con mis pensamientos? ¿Por qué sigo teniendo estas luchas con mis reacciones, con mi carácter? No quiero ser así. Y vez tras vez vuelven a sucederse las mismas situaciones. Bueno, hay algo, y quiero detenerme en esto, hay un verbo que está en presente en la palabra de Dios que dice que nosotros busquemos, y si buscamos, ¿qué va a pasar, Alicia? Vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Que llamemos, y si llamamos, vamos a
escuchar la voz de Dios, nos va a ser respondido. Y si pedimos, nos van a dar. Entonces, debemos en tiempo presente. Ese tiempo presente indica que debemos hacerlo todos los días, a cada instante. Y muchas veces decimos, pero yo ya pedí y no me viene la respuesta. Pedí, seguí pidiendo, seguí rogando, seguí golpeando las puertas del cielo, seguí, no abandones, sé constante. Y como escuchábamos el otro día, es importante que muchas veces nos han enseñado que nosotros tenemos que abrir las alas y volar. Es cierto, pero también el profeta Isaías nos decía que también si no podíamos volar teníamos que correr, y si no podíamos correr teníamos que caminar, y de última, si no podemos caminar, gateemos, pero no nos detengamos en la búsqueda constante de Dios, porque si buscamos de Dios, Dios es propicio. Esto quiere decir que Él viene, acude, escucha y contesta cada uno de nuestros pedidos y de nuestras oraciones. Qué importante es hablar con Dios. ¿Qué pasaría si con mi esposa yo no hablara? Bueno, no sería un matrimonio, no nos podríamos entender, no sabríamos de qué cosa tenemos necesidad. Lo mismo pasa en tu vida, lo mismo pasa en tu familia, lo mismo pasa en nuestras relaciones laborales. Es importante comunicarnos con Dios. No abandonemos, oremos para buscar la voluntad perfecta de Dios. Y es ahí, únicamente ahí, que nuestra vida puede cambiar. ¿Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos fallas? Sí, y las vamos a seguir teniendo mientras estemos habitando en este cuerpo. Pero falta poco, falta muy poco para que nuestro Redentor venga a buscar a sus hijos, a su iglesia, a su verdadera iglesia. Recuerden la palabra de Dios que dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará, ¿sí? Y nosotros debemos ser todo lo contrario, debemos ser ardientes, debemos estar en el fuego de Dios, no en un fuego extraño, no en palabras y en mensajes con palabras lisonjeras, y tampoco debemos convivir ni cubrir el pecado. La palabra de Dios dice que no participemos de las obras de las tinieblas, que estemos en la luz constantemente. Y si estás viendo que en el lugar donde vas o en el lugar donde vos conocés gente que está encubriendo el pecado, tapándolo, ¿sí?, con una cara angelical, pero en su interior hay podredumbre, hay muerte, no estés más, dice la palabra de Dios, que nos apartemos de los tales y que busquemos a aquellos que andan en la luz. No podemos tener bendición si hay lugar donde hay oscuridad. Por eso es tan importante poder vivir lo que la palabra de Dios nos dice. Este es el tiempo de vivir la palabra de Dios. Siempre fue el tiempo, pero hoy más que nunca. Amén. 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 Bueno, hasta acá con templanza. Tenemos muchos más temas, tenemos temas candentes, temas de la actualidad. Y bueno, yo quiero decirles que hace muchos años, en el año 1979, ya se erigió un monumento allí en la ciudad de Georgia, en Estados Unidos, donde una de las premisas principales, y esto está evidentemente diseñado y está guiado por las fuerzas del mal, evidentemente por Satanás y su ejército a través del nuevo orden mundial, a través de todo lo que tiene que ver con el levantamiento del anticristo en estos últimos tiempos. Y una de las premisas principales, hay un decálogo, fíjense ustedes, un decálogo escrito en esas piedras imitando las tablas de los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, porque el diablo es imitador desde el principio. Y una de esas premisas es que la población mundial tiene que reducirse en 500 millones de habitantes. Fíjense ustedes qué coincidencia, ¿no? La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos la 3/4 de parte de la población va a perecer, ¿sí? Y esto está en el libro de Apocalipsis. Por eso es tan importante saber y ver y tener los ojos abiertos que en estos últimos tiempos vamos a subsistir, vamos a llevar adelante a aquellos que tengamos firmes la fe y podamos enfrentarnos a todas las batallas que nos tocan vivir. Nos tenemos que despedir. Tenemos que despedir, ¿no? Me gustaría antes orar por cada una de las necesidades, que seguramente tenemos muchas necesidades, lo que nosotros y ustedes que nos están mirando. Así que vamos a ponerlas delante de Dios y también pedirle
que nos dé templanza, que nos ayude a tener templanza, que nos enseñe si no tenemos, que nos perdone por todo, un volver a empezar, que nos perdone por todas aquellas veces que no reaccionamos precisamente con templanza, y vamos a pedirle que nos enseñe diariamente a caminar en ella, a caminar en su palabra, que nos dé más templanza para que cada situación que se presente en nuestra vida la podamos emplear lo que hoy aprendimos que es la templanza. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque tu palabra fue sembrada, te agradecemos por lo que nos has enseñado en este día, te agradecemos porque estás con nosotros. Te pedimos perdón en primer lugar por todas las veces que te hemos fallado, te pedimos perdón por todas las veces que hemos reaccionado sin templanza precisamente, reaccionado sin dominio propio. Te pedimos perdón y volvemos a empezar porque nos volvemos a tu cruz en este momento, a recibir tu gracia, tu misericordia y tu perdón. Señor, quiero pedirte por cada necesidad. Hay enfermos, hay necesitados, hay enfermedades mentales, enfermedades físicas. Tenés que cortar iniquidades, cortar herencias genéticas. Amén. Padre, te pedimos por cada una de las dificultades de trabajo, materiales, por toda dificultad familiar, por la desunión, por cada uno de los problemas que se pueden presentar. En el nombre de Jesús. Y por sobre todo, por aquel que se enfrió, que vuelva a tu camino. Amén. Por aquel que se apartó, que vuelva a tu camino. Y aquel que no te conoce, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, lo acerque a tu camino. Padre Celestial, toca estas vidas y responde a cada clamor. Hay padres que quizás claman por sus hijos, hijos que claman por sus padres. Todo lo ponemos delante de tu presencia. Amén. Y por sobre todo que nos des templanza. Amén. Danos templanza, Señor. Ayúdanos a reaccionar como vos querés que así lo hagamos, pero solamente con tu ayuda lo vamos a poder hacer. Amén. Te lo pedimos y te lo agradecemos porque nos has escuchado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y justamente esta virtud era, como todas las virtudes, la que tenía Jesucristo y la que nos enseñó cómo debíamos vivir con templanza. Pero Jesús tenía algo que nosotros tenemos que aprender fundamentalmente. Todos tenemos que aprender de Jesús, ¿verdad? Pero hay algo que es fundamental. Cuando hablamos de fundamental, hablamos del fundamento. Hablamos de esa base donde tenemos que edificar nuestra vida. Y ese fundamento tiene que ser Jesucristo. Y Jesucristo nos enseñó algo fundamental, lo vuelvo a reiterar, que es que no debemos querer parecer, no debemos querer imitar, sino que debemos ser. Y eso genuino es lo que nos va a transmitir el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Acordate, no imites, no trates de imitar la templanza, el amor, la benignidad y cada una de las virtudes del Espíritu Santo en el fruto, sino vivílas, porque tarde o temprano, si uno lo imita, es un actor, en definitiva un hipócrita, y tarde o temprano se descubre que no sos como te mostrás. Lo más importante es ser genuino, es ser y mostrarte como un canal, esa es la palabra, un canal del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga, escribinos, contanos cuáles son tus experiencias a través de los estudios que estamos teniendo y acordate que no solamente estamos en Iglesia en Casa, también estamos en el sitio web de Facebook Montesanto NEC, estamos también en WhatsApp, en Iglesia en Casa, así que comentanos tu pedido de oración, mandanos tu pedido de oración y toda necesidad que la vamos a poner en las manos de aquel que todo lo puede, en aquel que no hay nada imposible, en las manos de nuestro Creador. Nos despedimos, ¿sí? Dios le bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro. Bendiciones.